mensual. ¿Y cómo miden que son eficaces? Los clientes vuelven porque está funcionando los tratamientos. Eso lo anotan. ¿Qué otra cosita? Que los tratamientos que se están realizando tienen buenos resultados. Eso es. Aquí entra hartísimo también. Entonces ustedes pueden hacer ustedes dicen, vamos a tener 5 cositas. De cada, lo que vamos a evaluar, 5 indicadores, ¿cierto? Que nos indique que estamos muy bien o mal. De economía. Economía es los rubros que ustedes están manejando en la empresa. ¿Cómo saben que económicamente están bien o están mal? Porque los ganancias son más que los que salen. Esa es una de los indicadores. Ustedes dicen, de acuerdo a tal operación que hemos hecho, hay una reserva, ¿cierto? Que no hay cuentas pendientes por pagar. Exacto, esos son indicadores, que las cuentas han rebajado, que hemos dicho que todas las deudas que tenemos se han pagado últimamente y ya estamos en un 10% vacía en el discurso. Estamos en un 10% para terminar de saldar todas las cuentas, y uno comparativamente al 90, al 100, y así empiezan a sumar. Ahí ya hicieron ese punto y lo entendieron. Ya en el momento en que ustedes ya crecieron tanto, ya meten gente que trabaje estadística, pero como es pequeño, entonces manéjenlo así. Esto les da a ustedes todo la dirección de la empresa, porque están vigilantes, están controlando. Dicen que el que no mide no controla, y el que no controla no mide. Cuando uno no mide, pasa lo de empresas que están cayendo, porque como no saben si tienen ganancia, no saben si hay pérdidas, porque no hay organización, no hay indicadores, no saben si los tiempos están bien manejados, ¿cierto? Entonces, ¿fácil o difícil? Fácil. Si me meto con números, les complico la vida. Esto por lo general es con números. Por lo general es con números, ¿no? Pero yo no quiero... Hay un mínimo de información que ustedes deben de tener. Otra vez se mareó. Entonces, este punto de indicadores es bonito. Ay, ese también se murió. Bueno, resucitó. Este punto de indicadores es bonito cuando lo trabaja uno teóricamente. Ustedes cuando están buscando novio, ustedes tienen unos indicadores para buscarlo. Ustedes dicen, como ya tienen el perfil, dicen, yo voy a ir por allá a la universidad o voy a ir a un colegio, ¿cierto? Pero hay cosas que le indican a uno. Entonces, para todo es aplicable esto. Ustedes para llegar aquí, posiblemente llegaron a través de unos indicadores también. Y este es pura... Vamos a ver cómo traducimos esto en datos para que no hagan estadísticas. No, este sí es obligatorio. El umbral de rentabilidad. Aquí vamos a hablar del primer año. Ese no es real ahí todavía. También es una proyección. Dice que hacer 2 gráficos. Uno es el umbral de rentabilidad mensual. Y el otro, los días necesarios para alcanzar el umbral de rentabilidad. Entonces, es que ustedes van a, como el umbral de rentabilidad, ¿qué es? Es proyectar ustedes cómo van a ser rentables a un mes, ¿cierto? Ustedes ahí háganlo teórico, así como hicimos ahorita, hagan un plano para que no lo traduzcan en números. Entonces, si ustedes en el computador en lo último saben cómo hacerlo, porque el computador le hace a uno eso. Pero para la explicación, yo lo puedo explicar, pero es complicadísimo porque es manual. El computador les arroja la Entonces, primero van a hacer el umbral de rentabilidad mensual. Entonces, ¿ustedes cuánto esperan, cierto, tener como rentabilidad mensual en todos los servicios que ustedes hacen? Entonces, colocan los servicios, todo lo que ustedes venden, precios, cuántos diarios, ¿cierto? ¿Cuánto creen que vale eso?
¿Cuánto creen que el costo es de eso? ¿Para qué? Para ver si van a decirlo. En gastos tenemos tanto, nos quedó de rentabilidad tanto mensualmente. Entonces ahí ustedes van a hacer el umbral de rentabilidad mensual. ¿Ustedes cuánto quieren ganar mensual? Mucho, pero así lo más pronto es que cobra. Ustedes van a tener. Exacto, entonces para que ustedes saquen el umbral, ustedes dicen, vamos a hacer cuentas. Hay un cuadrito, tenemos en gastos esto, tenemos en obligaciones esto. El sueldo no es un gasto. El sueldo está dentro de las, tenía la palabra ahorita, gasto es lo que no retorna, todo es una obligación. El arriendo es un gasto. Los sueldos, la materia prima del montaje son obligaciones. Porque sin ellos, como ellos sí son, con ellos hay inversión. Con ustedes van a producir a mi plata con todo lo que trabajan, ¿cierto? Entonces, ahí es inversión. Entonces, para hacer este umbral de rentabilidad mensual, tienen que saber ustedes, obligatorio, cuánto es que ustedes tienen de gastos y cuánto tienen de obligaciones. Porque ahí van a sacar el umbral. ¿Cuánto es que yo quiero ahora sí ganar mensual? Si las obligaciones y los gastos son 2 millones mensuales, entonces ustedes dicen mínimo que me quede 1 milloncito, que por lo menos está por encima del mínimo, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? Entonces usted ya el umbral que esperan al mes es de 1 millón de pesos. Analizándolo, como les dije, ya saben cuáles son los gastos y las obligaciones. Entonces, dice mínimo empezando que me deje 1 millón de pesos porque sé que no hay pérdida, ¿cierto? Que sé que no estoy buscando préstamos para cubrir los gastos o las obligaciones. Entonces ya ahí hicieron el umbral de rentabilidad mensual, háganlo a 5 meses. Ya tienen el primer mes, ¿cierto? El segundo mes, tercer mes, 4 meses, 5 meses, listo. Ese mismo dato se hace exclusivamente de rentabilidad. Entonces mensual es que ustedes van a colocar cuáles son sus gastos, ¿cierto? Cuáles son sus obligaciones, y ahí discriminan, en arriendo se nos va a tanto, en luz se nos va a tanto, todos los servicios. En administración del edificio porque tenemos es tanto, y todo lo que a ustedes se les ocurra que es un gasto, lo que no retorna. La plata no se perdió, pues ya se fue. En cambio, las obligaciones algún día van a dar rentabilidad. Las obligaciones de nómina. A ver, lo hacemos otra vez en gráfica. En gráfica sería más o menos así porque ustedes lo van a diseñar a como ustedes quieran. Es que borrador no hay. Ustedes, no hay. Bueno, de papel higiénico sirve, umbral de rentabilidad mensual. Entonces ustedes, en el primer mes aquí tienen unos gastos, ¿cierto? Y aquí tienen unas obligaciones. Esto va más abajo, ¿no? En gastos se nos va en el primer mes 2.200.000, ¿cierto? En el segundo mes, posiblemente, ustedes tienen que tener un porcentaje pequeño para eventualidades, ¿cierto? Por ejemplo, que se les explotó una máquina, por ejemplo, donde ahí trabajan con gas, ¿cierto? Que se les explotó la máquina y tienen que arreglar ese hueco. No hubo heridos, pero tuvieron que arreglar el ese. Son gastos extraordinarios. Entonces ustedes dicen, dejemos un 10% sobre esto, ¿cierto? Para saber que para una eventualidad. Entonces en este segundo mes, el 10% sería 220.000 pesos, serían 2.420.000, creo, ¿cierto? Aquí pueden seguir los mismos gastos, pero ustedes, si tienen el porcentaje estándar, entonces va a ser siempre lo mismo, de gastos. Pero también pueden estimar que en el sexto mes ustedes digan, posiblemente, en el sexto mes nosotros vamos a hacer, tienen el plan como gasto, y ustedes lo mismo. Si hay unos gastos ya planeados, tienen que contar con esos dineros. O sea que esto varía, ¿cierto?
si hay gastos previstos, va a variar lo que es el valor mensual que ustedes van a tener como umbral, ¿cierto? Para esto. Y es por eso, porque ustedes en el plan también le va a decir, el plan que ustedes ya tienen atrás, en el primer mes saben que van a comprar, en el segundo mes saben que van a mejorar. Ustedes tienen una máquina prevista para el segundo mes supuestamente para comprar, tienen que contar con el valor de esa máquina. Entonces aquí los valores van variando. Las obligaciones, lo mismo. Las obligaciones es cuánto se gastaron en nómina. ¿Qué otra obligación tiene uno por lo general? Nómina, si hay asesores, un ejemplo, si hay algo extraordinario, capacitaciones. El producto que nosotros vamos a utilizar, ¿dónde va? No. O sea, si utilizamos el crema. No, a eso está, eso no, porque No obligación. si dentro de el masaje, eso lo incluye, eso es un insumo, ¿cierto? Entonces aquí no coloquen producto, eso colóquenlo como eso retorna plata. ¿En dónde estaría? En una obligación, porque eso retorna plata, ¿cierto? O sea, da ganancia. Eso es una parte de una inversión, Entonces, esas serían obligaciones, ¿cierto? Y aquí ya identificaron todas las obligaciones que ustedes tienen. Tienen unos totales que ustedes tienen unos totales, ¿cierto? Total gastos, tanto. Total gastos, total obligaciones, tanto. Ya después de que ustedes tengan el umbral como tal, dicen, ahora van a hacerlo, ese de días no, para alcanzar el umbral de rentabilidad no. Más bien, ustedes van a traducir en cuánto tiempo creemos, ¿cierto?, que vamos a tener el umbral de rentabilidad. Es cuando ustedes ya están libres como he dicho, de esa preocupación de inversión. Cuando inicia un negocio, está lleno de deudas, es eso. Cuando ya el negocio queda libre de todos los gastos y ya se comporta como cualquier empresa, que ya es rentable. Entonces ustedes aquí ya vieron cuántos gastos tienen, ¿cierto? Dicen, y nosotros debemos no sé cuántos millones. En un año, según cuentas, ¿cierto?, terminamos de pagar ese préstamo. En un año. Sigue algo por ahí que otro. Eso también, y cuando uno pide un crédito para nosotros, ¿dónde va? Ustedes ya tienen esta tabla. Ya tienen los créditos. Los créditos según el uso para lo que lo estén gastando. O si están con ese crédito pagando solo nómina, solo ¿qué fue lo que dijimos acá de arriendos, servicios, ¿cierto? En contabilidad dice gastos generales. Pero eso no hay en el umbral, no lo ponen. Claro, eso hay. Todo lo que genera gastos. Eso ya va como una obligación. Lo que pasa es que esa obligación bancaria aquí no aparece. Porque es el dinero que ustedes tienen ya, es el destino de ese dinero. El destino de ese dinero se va para un gasto, se va para una obligación. Ya esa obligación bancaria en los asientos contables sí va. Obligación bancaria, ¿cierto? Ustedes tienen una obligación bancaria con el Banco de Colombia, ¿cierto? Y ahí se hace un asiento de acuerdo a esa obligación. Y ya después se va a otros libros, se va a otra parte, y etc. Entonces aquí ustedes, para el umbral de rentabilidad, tienen que saber los gastos, ¿cierto? Y las obligaciones. Ustedes tienen en el primer mes, esto es proyectado, ¿no? Esto es ahí proyectado. Ustedes dicen, en el primer mes tenemos tantos gastos, tantas obligaciones. ¿Cuánto necesitamos? O cuánto nos sumó acá, esto nos sumó un ejemplo, 5 millones. En el primer mes. 5 millones de solamente gastos y obligaciones. Ya que en el primer mes, ¿cuánto pretendemos vender? En un ejemplo, ¿cuánto porcentaje es 5 millones? ¿Un 10%? ¿O un 20%?
un 10% que les haya quedado para ustedes, no para gastar, sino que quedó para la empresa, y un 10% de esos 5 millones. Son 500.000 pesos. ¿Cómo así de esos gastos? Digamos desde que la suma de esa plata de la suma de eso y los 10%. Sí, lo que pasa es que viene. Viene el primer mes. Hay unos gastos. Hay unas obligaciones. ¿Cierto? Hay uno total. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto estiman ustedes que el primer mes, fuera de todo eso, les deje sobre estos 5 millones? ¿Cuánto porcentaje? Lo que quedó libre. ¿Cuánto porcentaje? Un 10%, listo. Les quedó. Segundo mes. Gastos, obligaciones, total. ¿Cierto? ¿Cuánto les quedó? Posiblemente más o menos, lo que ustedes crean. ¿Es más o es menos? Igual hasta el quinto mes. En todos da más o menos. Ahora, ¿ustedes en qué tiempo creen que van a empezar a llegar a este umbral de rentabilidad? Ya cuando ustedes digan, ya no tenemos deudas, ¿cierto? Ya no tenemos deudas. Ya estamos libres de preocupaciones de la misma nómina que tenían que estar despidiendo y sigan y entren porque no podían cubrir, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento, en cuánto tiempo ustedes proyectan ya decir, ya llegamos a un umbral de rentabilidad que sobrepasa, entonces ahí ustedes lo proyectan? Si aquí ya vemos que es 10, 10, 10 y solamente nos suma, en 5 meses tenemos libre solamente 1 millón de pesos. Un ejemplo. Ustedes dicen que todavía están colgados, o sea, están sobreviviendo. Entonces ustedes dicen, no, yo creo que según estos datos, sumando esto, en 6 meses solamente hay 1 millón. El umbral de rentabilidad de nosotros tiene que tener, el umbral de rentabilidad para ustedes es un ejemplo de 10 millones. Cuando lleguen a ese 10 millones, ustedes dicen, uy, un año, porque hicieron cuentas, cuando llegaron a esos 10 millones de umbral de rentabilidad, duramos un año para tener 10 millones ahí, en la caja. Pero no estos 10 de suma, no, que ya, ustedes ya, mejor dicho, están funcionando bien, ya cubren gastos y obligaciones bien, ya pueden comprar todo lo que ustedes quieran bien. Entonces, ¿en qué término ustedes creen que ya llegaron a esa tranquilidad? Ya no hay deudas, ya, por eso, hablemos en otros términos, que ustedes estén libres de preocupaciones. ¿En cuánto tiempo van a llegar a estar libres de preocupaciones? Porque ya hay un capital, ¿cierto? Un capital en la empresa. Ustedes dicen a un año. Entonces, el segundo punto dice días necesarios para alcanzarlo. Entonces, ahí es meses. En un año, según esta tabla, nos dimos cuenta que llegamos al grado de rentabilidad. O sea, aquí ustedes lo hacen a 6 meses, pero si ven que no llegan al grado de rentabilidad que ustedes aspiran, ven a ver y van aumentando sus porcentajes. No, por lo general es más. Para que una empresa empezara a ganar, mínimo 5 años. Sí, por eso es que la misión está proyectada para 5 años. Pero sí digo que más. Entonces, si ustedes están dentro de un ejemplo, ustedes lo tengan para 3 años. Así que no como una empresa grande, sino una pequeña. Ustedes aquí, como van aumentando un porcentaje, ¿cierto? Como aquí van aumentando ustedes un porcentaje, ustedes ya dicen, en 3 años, según esos porcentajes que ustedes aumenten, estos porcentajes aquí es el 10%, que ustedes creen que en el primer mes, aquí el 20 es venta, y aquí van arrojando datos. Aquí están los datos, aquí los porcentajes. Cuando ustedes ya crean que el umbral de rentabilidad es tener libre en la empresa unos 50 millones de pesos. Entonces, ¿eso qué lo da? Ese porcentaje que ustedes le están dando. Y es solo imaginación, es solo especulación. Cuando ustedes lleguen a esos 50 millones de pesos que ustedes quieren,
Dicen, uy, duramos 3 años para tener 50 millones ya como umbral de rentabilidad. ¿Qué dudas? ¿Qué dudas tienen? ¿Este porcentaje? Este porcentaje es el que ustedes le van a incrementar sobre este 5 millones. Ustedes aquí tienen... Sí. Pero entonces ese 10% es lo que le cobra, no lo que le cobra, porque esa es la suma de los dos gastos. Aquí supuestamente les quedó... Por eso, aquí supuestamente les quedó el 10%, les quedó el 10% de 5 millones. O sea, no, gastaron 5 millones. ¿Y el 10% cuánto es? 500.000 pesos. Ustedes ven en la caja que hay solo 500.000 pesos. Eso equivale al 10%. No puede De ser, 5 millones. es que esa plata entró 5 millones y 5 millones fueron para gastos de obligaciones y solo quedó que a ustedes les quedó, en el mes, recibieron 5.500.000 pesos. No más. En gastos y en obligaciones tienen 5 millones. Imagínate, 5 millones en solo gastos y obligaciones. ¿Cuánto quedó? 500.000. ¿Cuánto es estos 500.000 en porcentaje de esto? ¿Cuánto es? El 10%. ¿Cierto? Entonces, en el segundo mes, les dejó un 30% de lo que entró. Les dejó un 30% de acuerdo a esos datos. Ya eso es táctico. No sobre 500 millones, sino sobre, como esto varía, sino sobre esa suma. ¿Cierto? ¿Entienden? Sobre esa suma porque hay otros gastos, hay otras obligaciones. Ustedes cuando hacen el plan, ¿esto varía? ¿Por qué varía esto? No, es que eso está en el plan. Por allá en algún plan, bueno, o en proyecciones, ustedes dicen que a los 3 meses de estar funcionando ya tienen que tener la silla que da masajes. Y vale 2 millones de pesos. Entonces, a ustedes la van a proyectar acá como una obligación más. Aquí hay una estándar de nómina, de no sé qué cositas, pero tienen algo por allá planeado. Entonces, en esta obligación se aumentan esos 2 millones de la silla. Se aumentan esos 2 millones de la silla. Y ahí da otro resultado. Esos 2 millones de pesos más esos dos nos dio otro, Mauricio, eso se infló hartísimo en el segundo mes, según los planes que ustedes tienen virtuales. Ahora sí, les dio una suma muy grande, ¿cierto? Les dio una suma tan grande que ahora van a darse cuenta cuánto quedó libre. Eso que nos quedó libre a esta suma equivale al 30% de esta suma, ¿cierto? Y así hasta el mes que ustedes crean. Pero ustedes tengan en mente una cosa, que el umbral de rentabilidad, aquí como dice, del primer año. Entonces, más bien, ¿cuánto creen que el umbral de rentabilidad, en cuánto tiempo lo van a realizar? Puede ser, el umbral en 5 años es la realidad. Pero, como están jugando, proyéctelo a un tiempo pequeño. Que el umbral de rentabilidad sea que sea un año. Aquí dice umbral de rentabilidad en el primer año. ¿A cuánto llegó? Entonces, suman después todo esto. Todo lo que le ponga que esto se van a complicar, yo sé. Esta suma de todo lo que ustedes creen que lograron, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que hay mucho dinero libre. Hay harto. Puede estar en el banco. O en la caja menor es cuando son pequeñas cuantías. Y el banco cuando son cuantías que tienen que por lo menos tener una garantía de tenerla reservada ya, porque la pueden robar. Entonces, ustedes ya dicen, en el umbral de rentabilidad es el primer año. Esto que ustedes tienen acá, como total, ese es el umbral de rentabilidad de este año. Tuvimos un umbral de rentabilidad en el primer año de 1 millón de pesos. Equivale a ese porcentaje de toda esa suma, al 5%. O sea, ustedes dicen, estamos mal porque no hemos avanzado. Sin hacer cuadros estadísticos, ustedes están interpretando. Dicen, esto equivale a
A este total ya que equivale al 10%, estamos mal. Tuvimos de toda esa millonada que gastamos, lo único que conseguimos fue 1.000.000 de pesos. O sea, toca seguir, pero ustedes ya dicen, tiene que estrategias y metas para llegar a subir ese umbral de rentabilidad en el segundo año. Entonces, una duda de este cuadro del umbral de rentabilidad. Dudas porque yo sé que este cuadro tiene complicación. ¿Cómo me dirían? ¿Cómo? ¿Entendieron? Una duda. O sea, pregunten. Pues no, así una cosa no está fuera, es que estamos mirando a ver qué es más rentable. A ver, ¿qué pregunta tienen por allá? ¿Tú tienes alguna duda? ¿Cata? ¿Ni una? ¿Sí entendiste el cuadro con ese desorden? Ah, el umbral de rentabilidad. Ah, listo. Eso es horrible. Eso es bonito, es un juego chévere. Ya que tú eres buena en... Pero puedes manejar lo mínimo que cualquier cosa nos colabore. Sí, ¿Tú eres el único? No sé si lo actualizan en un tiempo prudente, pero ya desde hace tiempo. Eso, el que tienen, porque eso es un juego. Digamos que listo, entonces que el porcentaje, que el código de las sillas cada que porque vende y hay que poner el precio. Les toca leer todo eso y buscar las cuentas que van a manejar su empresa. En plan de rentabilidad, lo que vimos antes, es pero muy... eso lo hacemos así más o menos o casi como... No lo hagan en cuadro. Entonces Entonces ustedes, como dicen, umbral de rentabilidad en un año, ¿cierto? Claro. Sí, pero eso, cuando va así, ahí va la explicación. Claro. Entonces ustedes dicen, el umbral de rentabilidad, es que ustedes lo hacen de las dos formas. Y el computador, ya cuando tiene estos cuadros así, el computador se le da una orden y se lo traduce en Excel. Va y le traduce a uno eso en datos. ¿Cierto? Las dos son válidas. Si tienen las dos, más bonito el trabajo, más profesional, etc. No, esto es... Uy, no, esto sí, Ave María. Todo lo que es cuenta de explotación. ¿En donde anterior? No, eso ya es por lo que cuando si lo hubiéramos trabajado con números. O sea, traducir de unos datos cualitativos a unos datos cuantitativos. Todas las encuestas, ustedes se han dado cuenta que las encuestas empiezan con preguntas y esas preguntas después las traducen a números. Eso es trabajo, traducir eso en números. No, pero ya se dieron cuenta que el cuadrito es mejor. Si ustedes dicen de todos los gastos y de todo lo que nos quedó, ese todo lo que nos quedó es el 5% de todos los gastos y obligaciones. O sea que no, estamos muy mal, estamos 5% de toda esa plata que recaudamos, porque fueron hartos millones, y el 95% fueron solo de gastos y obligaciones. Ahí es donde uno interpreta, uno dice, en la umbral de rentabilidad de nosotros, este año fue tanto, nos fue mal. Por esto y esto. Tenemos que hacer esto. Siempre que ustedes anuncian o denuncian un problema, tienen que dar una posible solución. Entonces, en este año, ¿cierto? Tuvimos el 5% del umbral de rentabilidad sobre los gastos y estas cosas. Uno tiene que poner el umbral de rentabilidad que en el año o algo así. ¿O no? Sí, son imaginación. Sí, es pura imaginación.
según la proyección que tú tengas y según lo que... Nosotros vamos a sacar el 50% de capital. Exacto, entonces... pues hagan una cosa. A eso me refiero, porque me puede decir, bueno, Hay al una- año ganarme 10 millones. ¿Cómo la pongo? Pues no, por eso es que yo les digo, no, el umbral es porque unos datos que uno inventa, ¿cierto? Y dice, no funciona. El umbral de rentabilidad es... Ahí les mostraba yo les mostraba ahí que hay unos gastos y unas obligaciones, ¿cierto? Todo lo que vendí en un año fueron 50 millones de pesos. Todo lo que vendí en un año. Viendo la tabla de gastos y obligaciones, fueron 45 millones solo en gastos y obligaciones. 45 millones. Esos 5 millones de pesos que quedaron, ¿qué porcentaje es de 45 millones? Es como, no sé cuánto, pero es poquitico, ¿cierto? El 1. El 1% de 50 millones, el 10% sería... 10%. Entonces, ustedes dicen, hacen la operación ahí y dicen, el umbral de rentabilidad de este año, un ejemplo, ¿no? Fue del 5% sobre todo lo que entró en la empresa. El umbral de rentabilidad de todo lo que nos entró en la empresa en dinero fue el 5%, y uno dice, uy, no. Pero si otros dicen, el umbral de rentabilidad en este primer año sobre todo lo que ingresó es del 60%. Está en el 5. Y ya, ahí ya anunciaron, ¿no? Ahora el por qué, porque tales cosas, ¿cierto? Y ahora la proyección, esperamos el próximo año llegar a superar esta cifra, llegar al 90%. Pero hay una fórmula que se me ocurrió ahorita. Si dicen que es a 5 años, el umbral de rentabilidad, ¿cierto? Pues jueguen con porcentajes entre comillas, ¿no? Que el umbral de rentabilidad en el primer año les dé el 25%. Es óptimo, 25 en el primer año, el segundo año, el otro 25. En 4 años ya completamos en el segundo año es el 50. En el tercer año es el 75% que nos tiene que dar. Y en el cuarto año nos da el 100%. Y si para que sea exacto a 5 años, es como el 22%. 22 más 22 da 40 y así, hasta que llega a 100. Entonces es fácil, más bien que el primer año, inventando datos, les dé un promedio del 22%, o sea que es bueno, ¿cierto? Según la teoría, porque sí dicen que toda empresa es rentable, o sea, está proyectado para 5 años de llegar a un umbral rentable. Entonces es un 20% libre para la empresa, si son hartos millones, es bueno. Un 20% libre para la empresa, si son poquitos millones, es malo. Porque es que uno puede vender mucho, pero es que hay hartos millones ahí guardados, ¿cierto? Entonces, puede ser significativo, de acuerdo a lo que ustedes crean que es, ¿cierto? En general, ustedes van a tener en los activos corrientes caja, porque es fácil manejar una caja menor o mayor, ¿cierto? Allá. Bancos también es posible que los manejen. Mercancías, van a tener mercancías. Documentos por cobrar, sí, porque ustedes han adquirido unas obligaciones bancarias, ¿cierto? Entonces, esas cuentas son activos. Entonces, activos ahí ustedes creen que es. Ustedes, en traducción de esa parte de caja, banco, mercancías, documentos. Es por ahí, sí. Son cosas, sí, uno se da cuenta, banco, mercancías. Es todo lo que el dinero a favor de nosotros, traducidos. En mercancías, el dinero, en acciones, en lo que ustedes crean, pero es traducido en algo que es a favor. Por eso se llaman activos corrientes, ¿cierto? Activos fijos. Después vienen los pasivos. Así que hablemos solo los activos. Los pasivos es lo contrario de eso. Lo que debemos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces aquí, activos corrientes, ya saben cuáles son los que van a manejar ahí en el balance.
general. Activos fijos. Activos fijos es, como dicen, fijos. Lo que no se puede mover, pero tienen valores. Por ejemplo, ustedes un activo ahorita es el conocimiento. Un activo de ustedes fijo. La experiencia es un activo de ustedes. La creatividad, activo de ustedes. Porque todo eso genera. ¿Qué activos tienen ustedes? Fuera de eso, la misma emotividad de una persona. Eso se convierte en activo. Entonces es todo lo que está a favor de nosotros. Ahí es todo lo que se representa en dinero o en documentos o en bienes a favor de nosotros. ¿Cierto? Entonces, en el cargos diferidos, estos datos van a ir después con unos datos que ya por ahí tienen, en nómina, en gastos, etcétera, etcétera. Pues ahí estamos hablando de ese es el mismo punto. O sea, se está continuando. Ahora sí, ¿cuáles son los pasivos? Es lo que se representa como obligación o como gasto, ¿cierto? Es circulante. Proveedores, ¿cierto? Porque toca pagar las materias primas, las cremitas, todos los documentos por pagar. Todos los documentos por pagar. Cheques, ¿cierto? Convenios, facturas, etcétera. Aunque en la factura se traduce con la factura cuando es saldada tiene otro nombre, pero no es documento por cobrar, por pagar. Los impuestos, ahí ya les llega, a ustedes ya les llega el IVA, ¿cierto? Porque ustedes ya son una empresa legalmente constituida. Y cuando ustedes están ya legalmente constituidos, tienen ya muchos impuestos legales, muchas obligaciones legales, estándares. Y eso va de acuerdo a qué? A todo lo que ustedes vendan, ¿cierto? Entonces, ahí vienen, más tardecito van a ver la parte del Código del Comercio, también a fuego de pájaro, a vuelo de pájaro. Entonces, ahí se van a dar cuenta que tenemos que estar muy atentos en cada cuenta. Dice, miren, impuestos por pagar, y aquí dice, pasivos, los circulantes son estos. Los de a largo plazo son acreedores hipotecarios porque compraron terreno, compraron un carro, etcétera, etcétera. Y el patrimonio. Aportes, dinero y bienes. Que es cuando ustedes, esto tienen que dar sumas iguales para que ustedes hagan el balance general. Entonces, aquí ya ustedes simplificaron, ya tienen activos, tanto corrientes como tal, ¿cierto? Pasivos en este lado, los pasivos circulantes y a largo plazo. Y el patrimonio, ustedes suman y todo tiene que dar igual, ¿cierto? ¿Se acuerdan más o menos de eso, que de la igualdad de la suma? Entonces yo sé que esta cuenta de explotación o capital de trabajo, entonces tienen que ustedes ya tener identificado cuáles fueron los valores en sus deudas, ya tienen identificado cuáles fueron los valores de sus mismos acreedores. O sea, eso es una deuda. Si hay que simplifiquen los gastos o las obligaciones. Ya saben ustedes cuáles fueron los documentos por cobrar, ¿cierto? Entonces, ahí hacen un balance. Eso todo es ficticio. Todo es ficticio porque como no hay operaciones todavía legales, ¿cierto? Entonces, esto, ahorita me di cuenta de una cosa. En esta cuenta de explotación, hagan solamente lo que han vivido. ¿Qué es lo que han vivido? Lo que ustedes han manejado a través de ese préstamo,
o el capital que tenía, o los capitales de los socios, ¿cierto? Manéjenlo con eso. O sea, no me van a revelar ustedes un documento por pagar de un proveedor de insumos, porque todavía no han abierto, ¿cierto? Revélenme ahí más bien que un documento por pagar, de pronto porque sacaron un préstamo, ¿cierto? De pronto porque están pagando unos materiales de trabajo como hoy en día prestan para las mejoras y todo, ¿cierto? En tal lugar. Entonces, aquí van a manejar es lo que ustedes, las cuentas que ustedes manejaron, sí. Eso yo les voy a explicar, vamos a ver si quién tiene horas, si alcanzo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Estas cuentas son las mínimas que ustedes tienen en el balance de apertura. Ustedes van a hacer un balance de apertura, ¿cierto? Entonces se nombran las cuentas y se pone el... ¿Saben cómo? Les voy a dar una fórmula para que manejen esto. Tenemos 5 millones de pesos. Cerremos un momentico esto. Van a hacer un balance de apertura. Ustedes tienen 5 millones de pesos, ¿cierto? Como base. Tienen 5 millones de pesos como base. De estos 5 millones de pesos se fueron a unas obligaciones bancarias, se fue 2 millones de pesos, que fue un préstamo que ustedes hicieron, ¿cierto? De estos 5 millones de pesos, o sea, ya quedan 3. Se fue 2 millones, se fue a una cuenta por pagar, se fueron 500.000 pesos. 500.000 pesos. Todo esto es en pesos. Todos esos valores de pesos. Esta cuenta por pagar se fueron 500.000 pesos. Que es unos materiales que ustedes compraron allá en Macro. Yo no sé en qué parte es que es ya el material subsidiado, ¿cierto? Entonces, cuentas por pagar a Macro, un ejemplo, inventemos. Eso ya se revela, ya después se va a hacer el asiento contable, pero es para el balance. Aquí estamos hablando del balance. ¿Qué más así encontraron ustedes? ¿Queda más plata? Quedan 2 millones de pesos. ¿Cómo? Gastos generales. Se fueron en gastos generales en arriendos, en servicios generales, ¿no? Servicios. Se fue 1 millón de pesos, que eso come artístico. Esto es aquí, 1 millón de pesos. ¿Cierto? Y un ejemplo de todo esto nos da 5 millones de pesos, que fue la base que ustedes. Si estuvieran manejando cuentas C, esto va contra todas estas cuentas contra posiblemente bancos. Porque a ustedes, como les hicieron un préstamo, todo lo empezaban a cargar en bancos. Y ahí vieron, eso después les explico, vieron la cuenta de entonces todo esto en contra de bancos se quedaron en cero. Porque lo que tenían aquí lo sacaron del banco. Entonces ya hicieron un asiento. Entonces, hay ya operaciones, ¿cierto? Y ya hay aportes en diferentes formas. Entonces ahí es donde vienen 2 diseños de balance. Tienen que diseñar 2 balances. Uno de apertura, que es ¿qué tienen ustedes en esto? Ahí hay 2 balances que tienen que hacer. Ya manejaron cuentas, ¿cierto? Ustedes ya manejaron cuentas. Proveedores, maquinarias, edificios, todo eso porque ya hubo aportes. Van a hacer una de apertura que es con lo que ustedes iniciaron sin hacer ninguna operación, ¿cierto? Que tienen unos activos corrientes en el banco.
de tanta plata, ¿cierto? Porque ahí van a utilizar solamente bancos que tienen que otra persona les dio a ustedes en mercancía en la apertura un valor de tanto. Entonces, en esos activos corrientes van a colocar ahí lo que el otro dio en mercancía, es otro valor. Que otra persona dentro de esos activos corrientes fijos, primero se discriminan corrientes y ustedes fijos. Tenemos unas cifras que alguien dio, porque de pronto para los mensajeros, o yo no sé si tienen un ejemplo, ¿no? O un local, como donación de capital, aunque ya no es capital, sino ¿cómo es? Un activo fijo. Ahí dice otro valor, ¿cierto? Y están ya armando el balance. Se van al otro lado. Los pasivos. Ustedes, como ya tienen los activos, van a hacer la confrontación de los pasivos. Ustedes tienen de unos proveedores, que fue lo que hablábamos ahorita. Ahí van a hablar de proveedores generales, no van a decir que el proveedor Pedro, que el proveedor no. Es proveedores. De proveedores, ustedes en unos documentos por pagar tienen tanto como obligación de pago, ¿cierto? ¿Qué impuestos por pagar? Porque ya, como ya están constituidos, pues ya no están afuera. Pagaron en impuestos, pagaron en timbres, pagaron en todo eso, tanto. Y a lo último, ustedes se dan cuenta que posiblemente se gastaron todo, posiblemente. Entonces ahí ya hay obligatorio sumas iguales, ¿cierto? Y en el patrimonio, entonces es el aporte, ahí es todo lo que ustedes cuentan como patrimonio real de ustedes. Hay un libro que este sirve, este le sirve como básico, se llama, bueno, es que cualquier contabilidad se llama contabilidad elemental. Entonces este libro es de bachillerato y lo saqué de allá de la biblioteca mía porque es lo más comprensible para cuando uno está empezando a hacer esto. Búsquese cualquier libro de contabilidad básico y ahí hay un esquema de el balance general básico de apertura y ahí ustedes llenan solamente en esa invención de empresa. Ustedes dicen tenemos un edificio, tenemos no sé qué tal y lo cuadran, o sea, solo reemplazan. Ustedes se dan cuenta que da sumas iguales y que no sé qué y listo, ya hicieron el de apertura y no se complicaron la vida. Van a ese mismo libro, ¿cierto? Y cogen el balance general. Y ahí sí ya hay unas cuentas que van y otras que no. Y el balance general ustedes tienen que arrojarles unas cifras. Aquí está el que piden, el que nos piden a nosotros aquí, ese es de cuentas de resultados. Antes se llamaba pérdidas y ganancias. En este libro dice que pérdidas o ganancias. Y nunca pueden estar las dos a la vez. Nunca puede haber pérdida es pérdida y ganancia. Entonces lo corregí por otro libro. Perdón, es al contrario. Es pérdida o ganancia, pero no pérdida y ganancia porque los dos no pueden estar a la vez. Hay pérdida o hay ganancia. Pero los dos no pueden estar. En este libro encontré ese error y yo aquí, miren, me caí. Aquí es pérdida o ganancia. Aquí es pérdida o ganancia. Yo descubrí ese error. Exacto, entonces aquí es P o G. Lo que pasa es que cuando yo corregí, de pronto no lo corregí aquí en el esquema, pero no acá. Este es el esquema que ustedes van a llevar. Este es el esquema. Si quieren copiarlo, copienlo, pero como está ahí este es el esquema para que ustedes les den la cuenta de resultados. Aquí se dan valores. Y listo, llenaron cuando ustedes llenen estos valores, ya, listo, estuvo el de cuenta y resultados. Miren, ahí está todo. Llenen esa tabla. No más. Como ya han manejado cuentas, que vamos a ver ya, mañana vamos a ver ya cuentas T. Ay, ¿verdad que ustedes el martes vamos a estudiar cuentas T? Este es el esquema, este esquema que ustedes encuentran ahí,
es el que ustedes solamente rellenen No la veo. con unos datos.